Tener una mala circulación en piernas y otras regiones es un problema más frecuente de lo que parece. Progresivamente hay elementos de nuestro día a día que van deteriorando la circulación. Esto es un problema serio porque durante mucho tiempo no se producirán ningún tipo de síntomas, pero llegado el momento aparecen esos signos y síntomas que al principio suelen ser muy sutiles y que quiero contarte en este vídeo para que los puedas reconocer a tiempo. Aquí el doctor Borja Bandera, médico especialista en endocrinología y nutrición. Y hoy vas a aprender cómo funciona el sistema circulatorio, qué signos te indican que tienes una mala circulación y qué podemos hacer al respecto. Quédate hasta el final porque vamos a aprender mucho. Cómo funciona nuestra circulación, cómo funciona el sistema cardiovascular, el sistema circulatorio. El sistema circulatorio cumple un papel crucial: llevar oxígeno y nutrientes a todas las células de tu organismo. Esto lo tienes que tener clarísimo porque es esta función la que va a dar sentido a todo lo demás. Podríamos resumir su funcionamiento entendiendo qué es lo que hacen los 4 protagonistas principales de este sistema. ¿Cuál es el papel del corazón? Pues el corazón bombea la sangre. ¿Cuál es el papel de las arterias? Las arterias lo que hacen es distribuir a todas las células de tu organismo la sangre. ¿Cuál es el papel de las venas? Las venas recogen esa sangre, una vez ya se ha utilizado, la recogen y la devuelven al corazón. ¿Y qué hacen los pulmones? Pues oxigenan la sangre, aportan oxígeno a la sangre, lo cual es esencial. Y ya está, esto, que obviamente es una simplificación, nos sirve para entender a grosso modo cómo funciona el sistema circulatorio. Cuando alguno o varios de estos elementos no funcionan correctamente, tenemos problemas. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, ¿qué ocurre? Pues que el corazón no puede bombear con fuerza la sangre. Cuando hay una trombosis venosa, se deterioran las venas y estas no recogen bien la sangre y no pueden devolverla de forma adecuada al corazón. Cuando las arterias se estrechan, por ejemplo porque llevas fumando 30 años, aparece la enfermedad arterial periférica y las arterias no pueden distribuir correctamente la sangre al resto de células del organismo. Cuando tenemos enfermedades pulmonares, no se puede oxigenar correctamente la sangre. Y recuerda la función principal: llevar sangre para que ésta aporte oxígeno y nutrientes a las células de tu organismo. Bien, ahora vamos a ver hasta 9 signos y síntomas de mala circulación en piernas y en otras partes de tu organismo. Presta atención, porque algunos son, como decía al principio, muy sutiles. Empezamos con las parestesias. ¿Se te ha quedado alguna vez dormido una pierna o un brazo cuando te vas a echar la siesta y te duermes sobre un brazo? Habrás notado cierto hormigueo como sensación de cosquilleo. Esto se le denomina parestesia si ocurre por un daño, normalmente temporal, de los nervios periféricos. Puede ser un daño ocasionado por presión, por eso al cruzar las piernas ocurre, o al dormir sobre un brazo, pero también puede ser un daño ocasionado por un aporte insuficiente de nutrientes y de oxígeno, un aporte insuficiente de sangre. Los nervios periféricos se quedan como atontados y generan esta sensación de cosquilleo o de hormigueo. Tenemos también un dolor, que suele ser un dolor punzante y bastante incapacitante. Cuando las arterias no son capaces de llevar suficiente sangre a los músculos, las células musculares sufren y liberan sustancias a nivel local que estimulan receptores del dolor, los llamados nociceptores. Esto normalmente no ocurre en reposo, porque tu cuerpo compensa y es capaz de llevar suficiente sangre en reposo. ¿Cuándo ocurre? Pues ocurre cuando sometemos al músculo a ejercicio, y no estoy hablando de una maratón, simplemente caminar un poco ya puede generar esta sensación de dolor. Cuando hay un deterioro de las arterias en las piernas, se produce lo que se conoce como marcha en escaparate o síndrome del escaparate. Es una forma curiosa de ejemplificar la situación en la que el paciente se tiene que detener cada pocos metros para que cese ese dolor. El ejercicio le produce dolor y el descanso le alivia ese dolor. Como si estuviera mirando escaparates. Te vas parando en cada escaparate y vas mirando lo que hay en ese escaparate hasta que cesa el dolor y sigues para adelante. En Argentina a esto se le conoce como el síndrome del mirador de vidrieras y hace referencia al mismo concepto. Tercer punto, cambios de temperatura. Dependiendo de si la afectación es venosa o es arterial, puede haber calor o puede haber frío. Una mala circulación arterial produce normalmente frío, ya que la sangre no llega bien a los tejidos.
Sin embargo, un mal retorno venoso, una afectación de la circulación venosa, produce calor, porque la sangre que está caliente se queda remansada al no poder volver de forma eficiente al corazón. También encontraremos, cuarto punto, calambres musculares, y se deben a que no hay un aporte correcto de electrolitos y minerales al músculo, como pueden ser el sodio, el potasio o el magnesio, debido a que no llega suficiente sangre. De esta forma, son frecuentes los espasmos y las contracturas musculares. También, muy importante, la disfunción eréctil. Tenemos arterias en todas partes del cuerpo y una de las primeras manifestaciones de la aterosclerosis y del daño arterial es la disfunción eréctil. Además, puede ocurrir años antes de tener problemas más serios en arterias más grandes como las del corazón, por lo que puede ser un signo premonitorio y un signo de alerta que nos tiene que llamar la atención. Como hemos visto en otros vídeos, la disfunción eréctil genera mucha pérdida de calidad de vida y es un problema además bastante frecuente. Cambios en la coloración de la piel. Cuando te bañas en agua muy fría y sales del agua, ¿verdad que a veces te has visto con los labios morados o incluso con los dedos morados? Esto se produce por cierta cianosis y obviamente cuando te bañas en agua fría en verano es algo totalmente temporal. Cuando hablamos de un problema médico, normalmente hacemos referencia a problemas respiratorios y cardíacos que impiden una adecuada oxigenación de la sangre. Pero también ocurre la llamada policitemia, una condición en la que hay una mayor proporción de glóbulos rojos por volumen sanguíneo y que se da frecuentemente en personas muy fumadoras. Punto número 7. Edemas o hidropesía. Se le conoce normalmente como edemas. Frecuentemente se manifiestan en el tobillo y en partes declive y es causado por un acúmulo de líquido fuera de las células en el llamado espacio extracelular o intersticial y se produce frecuentemente por un mal retorno venoso, lo que condiciona que haya un aumento de presión en las venas, ya que la sangre no puede subir hacia el corazón, se queda remansada en las venas, aumenta la presión, parte del líquido ya no puede contenerse dentro de las venas y sale al espacio intersticial. Y eso es el edema, no es otra cosa. También, punto número 8, cansancio. Cansancio además bastante intenso. Para que tu sistema musculoesquelético funcione adecuadamente, necesitamos oxígeno y necesitamos nutrientes. Estos llegan con mayor dificultad a las células musculares y al resto de células de tu organismo. Una de las cosas que notarás es que hacer cualquier esfuerzo te cuesta una barbaridad, te cuesta muchísimo. Cuando el flujo de sangre se debilita mucho, podemos incluso tener un empeoramiento cognitivo, estar más lentos, estar menos reactivos, aunque esto se produce normalmente en fases avanzadas de problemas como la insuficiencia cardíaca. Noveno punto, pérdida de cabello. El folículo piloso necesita nutrientes que llegan por la sangre. Cuando tenemos una mala circulación en piernas, es frecuente que veas cómo el vello va debilitándose e incluso va desapareciendo. Y esto es aplicable también al cuero cabelludo, por lo que mantener una buena circulación es clave para tener un pelo sano y fuerte. Y quizás te hayas preguntado, ¿qué causas originan esta mala circulación? Y existen muchísimas, podríamos hablar aquí durante horas, pero vamos a mencionar las más frecuentes. Primero, la enfermedad arterial periférica. Se produce por un estrechamiento progresivo de las arterias que ocurre a lo largo de los años, aunque se manifiesta antes en extremidades y especialmente en piernas, pues ocurre en muchas arterias de tu organismo. Seguimos con la trombosis venosa. Las trombosis venosas profundas generan también esta mala circulación y además a veces de forma crónica. ¿Qué ocurre cuando hay un trombo en una vena? Pues que se obstaculiza el paso de sangre en ese vaso concreto. Y hasta que se revasculariza el trombo se produce un remanso de sangre en la parte posterior al trombo que genera muchos de los cambios que hemos comentado en la primera parte del vídeo. Cambios en el color de la piel, edemas, dolor, aumento de temperatura. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, os dejo un ejemplo de síndrome postrombótico. También las llamadas varicosidades o varices venosas se ocasionan por un mal retorno venoso, aunque tienen un componente genético que no hay que infravalorar. Flujo venoso es unidireccional, va siempre en una dirección. Y existen unas válvulas o valvas que impiden que esa sangre vuelva hacia atrás, ya que solo pueden abrirse en un sentido. Son como una puerta que solo se abren en una dirección. Pero cuando se dañan, estas valvas o válvulas pierden su coaptación. No coaptan, no cierran bien y la sangre puede volver hacia atrás a favor de la gravedad. Y esta se queda remansada, dilatando la pared de las venas, que es más débil que la de las arterias, y generando estas varicosidades, estas dilataciones vasculares. Las arañas vasculares, que llaman mucho la atención, no son otra cosa que varices más pequeñitas. En la diabetes ocurre
Una situación que también es preocupante, una pérdida de sensibilidad en extremidades causada por la neuropatía diabética. Esto hace que se tarde más en diagnosticar los problemas de circulación y que se generen daños durante más tiempo sin que hagamos nada y que por lo tanto después revertir esos daños sea más difícil. Obviamente la neuropatía diabética no aparece siempre, pero puede aparecer en diabetes, sobre todo cuando la diabetes no está bien controlada. La hipertensión arterial, súper frecuente, un incremento de la presión en las tuberías, las daña enormemente, alterando su capacidad para llevar sangre correctamente. Tabaquismo, punto número 6. No hay nada que dañe más el endotelio vascular, el recubrimiento interno de los vasos, que los tóxicos que contiene el tabaco. Si quieres reducir tu esperanza de vida a muchos años, pues fuma. Esto es triste tener que decirlo, pero es así. Obesidad, por supuesto, un exceso de grasa también condiciona un empeoramiento de tu circulación. Y además, esa obesidad va asociada a otras causas que estamos mencionando. Y por último, te voy a mencionar la enfermedad de Raynaud. En esta enfermedad, pies y manos se quedan de forma súbita, totalmente fríos, con cambios de coloración, con un tono más azulado. Se debe a que las pequeñas arterias en esas zonas se estrechan mucho y no puede pasar sangre por ellas. Es una situación que afecta con más frecuencia a mujeres y que se desencadena con el frío o el estrés. Y dirás, ¿cómo mejoro todo esto de la mala circulación, Borja? Hay muchísimas formas de mejorar tu mala circulación. Algunas tienen que ver con hacer ejercicios de fuerza, algunas tienen que ver con medidas de compresión o con un tratamiento específico de la condición de la que hablemos. Por ejemplo, para el Raynaud se utilizan medicamentos antihipertensivos, o hay alimentos también específicos que pueden mejorar la circulación y que, si queréis, hablamos de ellos en otro vídeo. También, cuando ya la situación pues es difícilmente reversible con medidas menos agresivas, pues tenemos la cirugía vascular, que puede solucionar muchos casos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que hayas aprendido algo. Te dejo por aquí este vídeo que seguro te va a enseñar muchísimo. No te lo pierdas. Nos vemos mañana. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.